Hay mucha información vinculada a la inseguridad por estos días. Se habló mucho en estas horas de este tiroteo en el barrio de Las Acacias, que tiene como saldo 4 personas heridas, 3 delincuentes involucrados en la historia, pero además una mujer que pasaba por allí, que no tenía nada que ver con la situación, por suerte está fuera de peligro. Y a esto se le suma además datos de informes que provienen de fuentes justamente o carteras del gobierno, más los consejos o las interpretaciones y reflexiones aisladas de políticos, del oficialismo o de la oposición. Y se sigue componiendo un diagnóstico y seguimos invirtiendo tiempo y energía en diagnósticos y no sé si termina habiendo uno tan claro. Ahora, cuando empezamos a ocuparnos además después, es otro tema. Vamos al tape de presentación, inmediatamente después debatimos el tema. Según indicaron fuentes policiales, luego de las primeras indagatorias llevadas a cabo el martes en la noche, los detenidos estarían vinculados a venta de drogas en la zona de Las Acacias, aunque el problema que se generó y terminó a los tiros en plena avenida General Flores fue por una mujer. Según adelantaron fuentes judiciales, los 3 implicados permanecerán detenidos hasta este jueves, cuando la justicia determine su suerte. El incidente se desató cuando uno de los integrantes de una de esas bandas de la zona pasó por la puerta de la vivienda de otro joven junto a una mujer y lo insultó. Minutos más tarde, ambos se volvieron a encontrar en General Flores y Pozzolo. Ambos estaban acompañados al menos por 3 personas cada uno. En moto y desde una camioneta, los individuos se tirotearon de forma violenta en plena avenida General Flores hasta llegar a la esquina con Corrales, donde un patrullero les cortó el paso y los detuvo. 2 de los participantes del tiroteo resultaron heridos de balas, ambos en las piernas. En tanto, una mujer de 65 años que esperaba un ómnibus en la zona también resultó herida en un glúteo. Los 3 heridos están fuera de peligro. Por una mujer. ¿Alguna reflexión? ¿Fue por una mujer? No sé si fue porque una no mujer. queda tan claro que haya sido por una mujer. Ay, otra vez comiendo la galletita, muchachos. Vamos arriba. Ya lo hemos... Parece que yo vengo solamente cuando se trata estos temas. Pero la semana pasada estuvimos hablando de crimen organizado. Esto es un perfil claro y directo de bandas. Y no hay mujeres de por medio. Aquí hay territorios de por medio. Y tenemos que empezar a entender cómo funcionan estos territorios. Bueno, pero a ver, perdón. Los disparadores... Un crimen o una pelea por una mujer es más viejo, que es desde la época de las cavernas. Sí, o sea, eso... Se van en motos, varios, en barra, con pistolas. Esto responde entonces a un tipo de cultura diferente. Exactamente. Bien. Acá lo que estamos es frente a reacciones sumamente violentas ante cualquier episodio. No es de repente no fue la típica pelea por el territorio o el típico ajuste de cuentas entre 2 bandas. Fue una pelea entre bandas que de repente, tal vez hace unos años, se hubiesen dado unas piñas que está terrible y que es horrible igual, pero se hubiese ido a buscar uno al otro y se hubiesen zamarreado. Y hoy se agarran a los tiros. Y me parece que hay una cuestión que se ha instalado en la sociedad, que es una cuestión que tiene que ver con la violencia. En este caso, además, se daba que eran de personas que eran pertenecientes a bandas o que delinquían, etc. Y hay como no hay paciencia, no hay capacidad de arreglar los problemas hablando, aunque sean por una mujer o por una galletita. Directamente se van a los tiros y no se trata de resolver de otra manera. Entonces eso me parece que ¿Qué es lo que no te calza de este creo es que en planteo? realidad que tenemos una escalada de violencia, la tenemos. Que esa escalada de violencia tiene que ver también con las posibilidades de herramientas que tenemos para hacer ejercicio de la violencia también, el uso de armas, los estimulantes, el tráfico de droga. Yo insisto, el tráfico de droga, porque el tráfico de droga interno tiene un paquete bien importante en este país. Dese en cuenta que está funcionando. Esto ya no le pasa a Uruguay, ya le ha pasado a otros. Las excusas, los motivos de peleas entre un grupo y otro pueden ser cualquiera el disparador. Lo que tenemos que entender es lo que está detrás. Perdón, un paréntesis. Que en este caso sea o mañana o ayer por una mujer es otro tema además, con otras implicancias, ¿no? La mujer objeto, pertenencia, todo aquello, sí, digamos, pero a ver, tiene lo que su yo quiero, importancia. a mí me da temor el que empezamos a mirar con la ingenuidad. O sea, nosotros tenemos un serio problema también de violencia que tiene que ver con la violencia de género y la violencia de las mujeres. Y es verdad que se cruzan en esta historia. La historia
que está pasando es que la gravedad, los ajustes de cuentas son una cosa y los problemas de violencia doméstica son otros. Se pueden cruzar, pero son distintos. Puede ser que yo te mire la mujer y eso me dio motivos para, pero en realidad la rivalidad está antes. Y cuando está organizada en grupos, en estos habían 3 y 3 de cada lado, punto. Se movían. Habla ahí de una Estamos o sea, aquí hay otros temas que están de fondo que nosotros no los estamos viendo y que de alguna manera tenemos que empezar a comprender cómo funciona esto. Pero lo preocupante es que esto pase en la calle, que haya como daño colateral inocentes transeúntes. Eso creo que es lo preocupante, que eso se dé y que la policía llegue como de casualidad, o yo lo interpreté así, como que era de casualidad que le había cortado el paso. Creo que lo preocupante es la falta de límites que estamos transmitiendo para que esa gente que resuelve de esa forma los conflictos se sienta con la libertad de hacerlo a plena luz del día y de alguna forma perjudicando a otros. Creo que lo más grave es eso. De ansiedad también, que es en el aquí y ahora. Esto lo resuelvo ahora y a los tiros. O sea, no hay una capacidad de agarrar y decir, bueno, para un cachito. No, es Bueno, a ver, desde el momento que hablamos de 3 en moto y 3 en auto con armas, no están educados en paciencia o en ansiedad, están educados en otra cosa, ¿no? El tema de venta de pasta base, también pelea por venta de pasta base, y se habla incluso, leí por ahí de que se trataría de 2 facciones de una misma familia. Bueno, sí, esa información va y viene, pero o sea, la policía está haciendo estamos su hablando de un trabajo, tema sí. de drogas, no estamos hablando de un tema... A ver, tenemos que entender cómo funciona el mercado interno en este país de tráfico de drogas. Pará, ¿me das un momentito? Sí. Y vamos a Sí, eso. porque si no me entendemos gustaría eso, una versión no de la decimos- alcaldesa, vamos a hablar. justamente. Le damos la bienvenida a Sandra Nedov, alcaldesa del municipio de... ¿Qué versiones de barrio tiene, no? Alcaldesa. Muchas gracias. Yo creo que esto responde a algo más profundo que la inseguridad, que se pueda plantear como la inseguridad es el detonante de una cuestión cultural que se viene deteriorando por diferentes factores. El tema del narcotráfico es uno, pero en realidad hay otras cosas en la sociedad que detonan como la inseguridad. Para mí, la pobreza es uno de los detonantes. La pobreza en todos los sentidos, no solamente la pobreza de no tener el poder adquisitivo para comprar lo mismo que otros. La marginación cultural se debe Digo, estar la pobreza refiriendo, ¿no? más en lo cultural, Sí. en tener los mismos derechos, acceso a otras cosas. Entonces eso va llevando a diferentes comportamientos de la sociedad que, bueno, detonan en diferentes lugares de diferentes formas. Pero en sí, la inseguridad está instalada en todo el territorio, en todos los países. Es más, si nosotros vamos a otros países, yo he ido a Pernambuco precisamente por el tema seguridad, para ver si podíamos traer experiencias para trasladar a nuestro territorio, y ellos nos dicen que nosotros somos tercer mundo. ¿De qué nos quejamos? Sí, claro. Para nosotros que lo vivimos y que estábamos acostumbrados a otra cosa, esto es terrible. Pero para ellos que viven, que la vida no vale nada allá, nosotros El nos tema es como estamos detener quejando la por nada. escalada acá, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que ver es en cómo encaramos este tema en otro sentido para poder revertir esta situación en el buen sentido y poder abordar el tema. ¿Qué dicen en el barrio? En el barrio hay cosas que suceden en las que uno lamentablemente se acostumbra. Hay cosas que suceden, pero también te puedo decir que así como sucedió ese hecho, nosotros hacemos actividades culturales donde participan miles de personas, como la llamada del Cerrito, como el Corso Barrial y donde no pasa nada. Y donde también ¿Sigue siendo una excepción en el barrio estos episodios? Y donde en general el tema del cruce de bandas, esto que pasó el otro día a pleno día, es como una cosa no muy usual. En realidad sí se da el enfrentamiento entre bandas. ¿Y cómo se traduce esos enfrentamientos? Ha pasado puntualmente, por ejemplo, en un febrero que 2 familias se tirotearon todo el día, que se deben de acordar en el febrero como del 2012, 2013. Pero digo, si no, lo común que es, ese enfrentamiento que sea de noche, sin armas, ¿cómo es? Sucede puntualmente. Hoy lo que está pasando es la disputa de un territorio, pero en realidad donde la sociedad civil no se ve involucrada. Nosotros, de hecho, nuestras cuadrillas siguen trabajando en los espacios verdes, siguen saliendo a instalar la luz y no pasa, no tienen problemas en entrar a diferentes barrios, ni nosotros lo hemos tenido a lo largo del territorio, más allá de que algunas zonas se denominan rojas. Nosotros vamos a Casaballe, vamos al Marconi, vamos a
a todas las zonas que uno puede decir hay una situación complicada. Sí. Nosotros como institución, las escuelas funcionan, los centros de salud funcionan, entonces creo que nosotros tenemos que poder juntarnos entre todos interinstitucionalmente, ver cuáles son las cosas que a nosotros nos ayudarían a revertir estas cosas que pasan en el territorio, que en definitiva dejan de rehén a la mayoría de la población por una poca gente que lleva adelante esos hechos. De acuerdo, porque usted plantea como un mundo paralelo, ¿no? El de los ciudadanos de bien, donde la vida transcurre, y el de los delincuentes o bandas. Para ponerte un ejemplo que todo el mundo debe de recordar. Hoy fue una civil, le digo una civil por separarla de... Hoy fue una ciudadana que no tiene nada que ver, que sale herida. Otro día tienen que cerrar una escuela por riesgo. O sea, no es que... Tampoco están tan aislados, ¿no? Te pongo el ejemplo de dos casos que la gente diría, acá no se puede entrar. A ver. Cuando se hizo la Plaza Casaballe, 6 meses antes, se habían dado episodios de violencia importantes. A partir de que se inauguró la plaza, en adelante, esos hechos de sangre y esa visión de ese territorio ya no es así. Es como que la gente, cuando uno le da los mismos derechos, las mismas oportunidades de ciudad que en otros lugares, la actitud de la gente cambia. Nosotros en Marconi se generó una infraestructura donde se mejoró el anfiteatro, que hace 40 años que existe, no tiene guardia que cuide el anfiteatro y el anfiteatro está como el día que lo inauguramos. Entonces, ¿qué sucede? Pero ahí estamos hablando de cosas distintas. Podríamos pensar que ese lugar... es como una clasificación de delincuencia. Una plaza o la promoción de actividades culturales en un barrio seguramente podrá influir en algún tipo de delincuencia que tiene como fondo lo que tú sentís, la marginación cultural, la vulneración de los derechos. Pero para el que ya está subido a la banda familiar de territorio, de narco, de droga, lo que sea, la plaza la esquiva. No le cambia la vida. O sea, me parece que son miradas diferentes, pero yo no sé dónde estamos. Es totalmente diferente. Yo creo que lo de la Plaza Casaballe, que es un magnífico ejemplo de integración ciudadana y de convivencia y que debería repetirse en muchísimos barrios más, es maravilloso, pero no ataca el tema del narcotráfico. Ataca otros temas como, por ejemplo, la marginación y la inclusión. Entonces, está buenísimo y me parece fundamental que exista. Pero acá estamos hablando de bandas que tienen que ver con lo delictivo, con lo narco, no de chiquilines que se están criando marginados, que es de repente a donde ayuda la plaza y a donde va a tener acción directa. Acá estamos hablando de que hay vecinos en la zona de Camino Corrales que, por ejemplo, que te alcanza saben una bala que perdida, entre ¿viste? las 2 y las 3 de la tarde por determinada calle no circules porque fulanito y menganito van a tirotear la casa de otro fulanito porque es una boca. Entonces los vecinos ya saben, como no pueden hablar, no se pueden meter por las represalias que pueden sufrir, no lo denuncian. Entonces, entre las 2 y las 3 de la tarde por esa calle no pasan. Y como pasa eso en esa calle, puede pasar en otras. Y ahí ya creo que excede al tema de la marginación cultural o de la exclusión social. Ahí ya hay un tema de negocio que tiene que ver con el narcotráfico. Bien, pero explíquenme. Y es diferente. Lo que pregunto, sí, es saber, porque tenemos muchos datos sueltos, ¿no? Que se van arrojando, que uno puede tener acceso. Algunos, por ejemplo, titulares. El 2015 cerró con récord de rapiñas y homicidios. Dentro de los homicidios, definitivamente están los ajustes de cuentas, están todas las cuestiones del narcotráfico. ¿Y los rapiñas? Yo creo porque, ¿cuál es la delincuencia que realmente nos está, se nos está yendo de las manos? Pero es que la rapiña es la forma de conseguir el dinero para el consumo, porque ahora rapiñan y te lastiman para 20 pesos para comprar la dosis de pasta base, y punto. Y vos sos un objeto que está obstaculizando su acceso a lo que él desea. Me gustaría la opinión, si me permiten, de Gumer Pérez, es abogado penalista. ¿Cómo te va, Gumer? Gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como penalista, no vinculando a ningún caso en concreto, a menos que tengas alguna experiencia que quieras contar, pero sí con alguien muy adentrado, digamos, en la temática del delito de la delincuencia. ¿Qué es lo más grave que está pasando para vos? Victoria, yo acá creo que hay un tema de fragmentación social, obviamente, un tema de hay que ir a las causas y no a las consecuencias del delito. En un derecho penal como el nuestro, que tiene código, que tiene reglamentación, no hay que crear mucho más de lo que hay, sino entraríamos en lo que se llama una hiperinflación legislativa, porque viene todo el tema del temor, entonces ahora hay que poner más penas, elevar las penas. Yo creo que hay casi un desprecio por la vida,
por el valor humano. La vida no vale mucho, como la canción La vida no vale nada. Entonces, si yo creo, para lograr mi fin, obtener que tú me des tu cartera, y si esa cartera yo tengo que pegar un tiro, igual no se mide las consecuencias. El fin justifica los medios, o sea, el fin que es obtener la cartera, y eso ya está penado. Existe el delito de rapiña, existe el delito de copamiento, existe el delito de homicidio, no existe el delito de ajuste de cuentas, ¿no? Vale aclarar que esto que es... No, el tema es un si tema da muerte a alguien va a ser homicidio, punto. Obviamente, obviamente. Entonces yo creo que el valor humano está menospreciado. Yo miraba el otro día esto y me hace acordar una película de El tercer hombre de Orson Welles. De Orson Welles. ¿Vos viste la parte en que está en la rueda gigante Bratter y le habla al tipo y mira a la gente abajo? Dice, son humanos, pero bien podrían ser hormigas. Claro. Se podría matar por una buena suma de dinero. Esa parte del tipo, o sea, el valor, el disvalor y menospreciar la vida, las matamos como hormigas por una buena suma de dinero. Si son hombres, pero acá allá abajo para mí son hormigas. Una esencia de psicopatía brutal tiene ese pensamiento. Yo creo que eso es lo que hoy contamina muchas veces la proliferación del delito, y uno lo ve en la práctica. O sea, pero, a ver, poco arrepentimiento ante las conductas. Ojo. Mira lo que te voy a preguntar, porque el tipo de delito que por lo general sale en las noticias es el que tiene que ver con las rapiñas, con los homicidios, con el hurto, con los copamientos. Es donde además se ponen todas las miradas para entender su origen, para poder llegar a un diagnóstico, para poder entonces tomar medidas. ¿Qué pasa? Porque, a ver, como decíamos, la violencia está en todas partes. ¿Qué pasa con el delito de guante blanco, que tampoco escapa a esa deshumanización? También. Y nadie hace mucha referencia al delito de guante blanco. Capaz que me decís que no, que va por un carril diferente, que no necesariamente... Lo que pasa es que ahí son conductas penalmente reprimidas de distinta manera, distintas penas que atacan a una y a otra modalidad delictiva. Por ejemplo, el delito de rapiña es un delito que tiene una pena elevada, o sea, tiene una pena de delitos inescarcelable, ya tiene 4 años como mínima. Los delitos de guante blanco, como puede ser, por ejemplo, no sé, el libramiento de un cheque sin fondo, hasta puede ser escarcelable. Hasta hay una teoría sobre la que no puede haber un procesamiento por deudas constitucional, hoy muy dejada de moda, pero en la década del 80 fue muy usada. O sea, delitos que igual se cometen, están tipificados en el código, pero bueno, a veces por una decisión de política criminal, los jueces aplican otro tipo de criterios. A veces la sociedad le cae al Poder Judicial, le cae a los jueces y dice, ¿cómo puede ser que el juez lo largó y entró? Estamos todos cansados de escuchar, entró por una puerta. Fíjate que fulanito por tal estafa, después se suicidó porque no sé qué. Y vos decís, pero los jueces lo que hacen es aplicar leyes que en realidad genera el Parlamento. O sea, votemos mejores parlamentarios para que tengamos mejores leyes y en definitiva esas leyes las van a aplicar los jueces. Jueces no son quienes hacen las leyes, ni son los que persiguen al delincuente. Para eso está la policía, capacitemos una mejor policía. Digo, es un poco una visión desde el punto de vista. Bien, pero a ver, del capacitemos derecho. a la policía, tecnifiquemos a la policía profesional. Todo eso se ha venido haciendo. Porque acá, si hay una palabra que no le cabe a las pasadas administraciones, no se hizo nada. No, se hizo mucha cosa. Tal vez puede haber sido insuficiente. Bueno, a la luz de los hechos, falta mucho. Y también tenemos que considerar que el mundo va avanzando más rápido de lo que puede avanzar una institución. Porque aquí, en este aspecto, las políticas de Estado, política de Estado parece que es una palabra que no gusta. ¿Por qué no? Porque ahora estamos hablando de pactos y acuerdos, como acuerdos políticos. Escuché estos días que algunos parlamentarios en torno a una declaración que hizo el ministro del Interior. No sé, hay una historia... Aquí el Estado de Derecho funciona con políticas de Estado, y las políticas de Estado tienen que ver cuando nosotros empezamos a ver más allá de los intereses particulares, los intereses políticos, electorales que pueda tener un sector. Bueno, y muchas veces en este tema ha habido una pulseada. La seguridad es un caballito de batalla interesante, la seguridad, la educación. Por eso, más allá pero del caballito de no ha generado. Y entonces, hoy en día, políticas de Estado
necesitamos tener. En seguridad necesitamos tener Pero política de política de Estado. Estado supone Con años de respecto a trabajo y de esto, planificación y un plan a futuro. Entonces, una Quiero que me policía respondan los políticos a mí por qué no. En el año 2010 se firmó un acuerdo multipartidario, lo firmaron todos los partidos que en el año 2010 estaban tenían representación parlamentaria en temas de seguridad. Muchos de esos temas estaban vinculados a los temas de cárceles. Cuando se crea el INR, cuando se trabaja para que no haya más hacinamiento carcelario, para pasar todas las cárceles desde el Ministerio del Interior al INR. Eso fue firmado por todos los partidos y se cumplieron todos los puntos que estaban en ese acuerdo. Terminó el periodo de gobierno pasado habiéndose cumplido todos los puntos que estaban en ese acuerdo que firmaron todos los partidos. Pero ese acuerdo no solamente hablaba de eso, sino que también tenía dentro, incluido, medidas que tenían que ver con seguridad ciudadana, que también fueron las cuestiones que se pretendieron implementar y que todos los partidos firmaron, se implementaron todas. O sea, ese acuerdo que se firmó se cumplió. Ahora, ¿era insuficiente? A lo mejor. ¿Debería firmarse un nuevo acuerdo? Tal vez, pero no es una cosa sin precedentes. De hecho, se hizo en 2010 y en 2015 Entonces no es tan cuestionable lo que plantean, por ejemplo, desde la oposición de volver a un acuerdo político entre partes frente al tema. No, lo que a mí me parece a mí lo que me parece y que no me ha gustado de esta situación es que parezca como que esto no se había hecho, cuando en realidad se hizo, tenía vigencia y funcionó hasta donde pudo funcionar o como pudo funcionar, y los resultados que se arrojaron fueron estos y aquellos que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pueden ser mejores o peores, pero se hizo. O sea, no es algo nuevo ni algo inédito, y está bien si se hace de nuevo, me parece Lo que muy pasa correcto. es que lo ideológico y partidario se viene como a estorbar en las soluciones definitivas de estos fenómenos. Hoy tú mencionaste el tema de los delitos de guante blanco y me pareció muy interesante, porque la alcaldesa en su primera alocución situó a la pobreza como un caldo de cultivo de estas situaciones. Y tanto la criminalización de la pobreza de un lado como la criminalización de la riqueza del otro son caminos que son posturas ideológicas que no nos acercan al verdadero problema. Sí nos acerca, como también dice muy bien la alcaldesa, que actividades culturales activas, colocadas en focos complicados desde el punto de vista social, colaboran no en el desbaratamiento del narcotráfico, pero sí en quitarle al narcotráfico la carne de cañón. Los chiquilines que no tienen nada que hacer en determinados barrios y que entran al mundo del narcotráfico como prácticamente única opción laboral. Entonces, si nosotros lográramos dejar de criminalizar la pobreza, entendiendo que la pobreza es un estado que debemos entre todos hacer mejorar, pero que no es en sí mismo un mal, y si dejamos de criminalizar la riqueza y seguimos entendiendo que quienes tienen el poder económico son generalmente personas que conspiran contra el bien de la sociedad, entonces ahí posiblemente nos vamos a entender y vamos a hallar la manera de combatir un verdadero ejército criminal que es el del narcotráfico. Pero Álvaro, Pero es el único peso de... Hoy la delincuencia, el narcotráfico será una cosa, pero hay otras formas de delincuencia que tienen otro Como bien carril. decía la doctora, en la droga está todo Pero concatenado. aparte, la entrada de los chicos a las pandillas o a las bandas está estudiado que tiene que ver no solo con la fuente de ingreso laboral, sino también con la caída de las instituciones y de referentes. Entonces, Claro. la caída de la figura del padre, que no se respeta al padre, que no se respeta al Estado, que la iglesia dejó de tener un rol de guía. Entonces, ellos donde logran tener ese sentimiento de pertenencia y de grupo es en las bandas. Entonces, creo que lo que hay que trabajar es desde chiquitos dándoles grupos de referencia que apunten a lo sano y no a lo Señores, a lo hoy ilícito. estamos hablando de narcotráfico. El año pasado hablábamos de ajuste de cuentas, no llegábamos al narcotráfico. Antes, sí, bueno, pero nadie lo tenía tan claro. A ver. Es que el Las ajuste de bandas cuentas está están siempre vinculadas. cruzado por el narcotráfico. La lucha del territorio tendrá otras variables y será el detonante de la Ayer mujer. fue una mujer, yo qué sé, Sí, pero ¿entienden a lo que voy? transado de la misma forma que el narcotráfico resuelve las cosas. Vos me cruzás o te metés con mi área de poder, yo voy y te doy un balazo. Es la forma que lo resuelven el conflicto. A ver, Gumer, perdóname porque se tiene que ir después en el próximo bloque. No, Entonces, estaba mirando un poco las opiniones. No hay que, pienso yo, ¿no? Ideología no va de la mano con el derecho penal en concreto. O sea,
nosotros podemos tener ideológicamente una posición y desde el punto de vista del derecho penal, o sea, jurídicamente tener otra. No necesariamente los gobiernos tienen que crear políticas... en función de sus ideologías. Justamente. Sino Creo en función del derecho. Por eso hablamos del Estado de Derecho. Justamente, exactamente. Nosotros, los abogados, estudiamos el Código Penal y hay un código de la doctora de la Reta, de la cual yo, por ejemplo, ideológicamente no tengo nada que ver, pero comparto absolutamente su posición desde el punto de vista del derecho penal. Y sin embargo, desde el punto de vista ideológico, muchos abogados que seguimos en la materia penal, seguimos esa doctrina de la doctora Reta, por decir algo, o la doctora Greci, entre otras cosas. Pero lo que quería tratar de hacer llegar acá es que nosotros, si atacamos algunas causas, que son creo que lo que hablaba la alcaldesa recién, y Álvaro también, creo que podemos llegar a lograr que haya un extracto social que comprenda que el valor de la vida vale mucho más y que hay cosas mucho más importantes y que el derecho penal es la última ratio, no sirve para nada. Eso, yo tenía un profesor en facultad que nos decía, la primera palabra cuando empezaba la clase decía buenas tardes o buenas noches. Bueno, esto es clase de derecho penal y lo primero que decía es que el derecho penal no sirve para nada. O sea, la gente nos quedaba miraba y decía, este tipo, ¿cómo va a empezar a hacer una clase? Y terminábamos el año con ese profesor que se llamaba Eduardo Pelle diciendo que él tenía razón y que en definitiva el derecho penal es una herramienta, pero no te da la solución, porque con más penas, con encarcelamiento, o sea, si no atacamos a las causas del delito, las consecuencias siempre van a estar, y a iguales actitudes, iguales consecuencias. O sea, entonces, ¿hoy qué tendríamos que atacar? ¿Exclusivamente las drogas, el narcotráfico? La marginación. Yo creo que creo que tenemos que aprender a mirar la realidad con ojos críticos. Tenemos que aprender a comprender cómo funciona la realidad, y la realidad funciona como muchos platos que circulan y uno tiene que aprender a barajar con ellos. Yo no puedo aplicar una categoría única para todo de la misma manera. Porque una cosa es, creo que lo que trajo la alcaldesa como modelo social de integrar, de generar encuentros ciudadanos. Está probado que funciona. Está genial. Y ha funcionado para atacar una de las tantas causas que hacen este fenómeno. Ahora, si no comprendemos cómo funciona el narcotráfico y las cosas que mueve, no vamos a entender nada, vamos a estar pegando siempre afuera del tarro. Y a mí me da la sensación de que estamos pegando fuera del tarro. Ejemplo, ustedes saben que yo trabajo con personas adictas, básicamente adictos a la pasta base, o sea que... queriendo rehabilitarse, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero cuando escucho sus historias, conozco este mundo, porque ellos fueron parte de este mundo. El tema es que el narcotráfico es un negocio frío, calculista. Es una forma de negocio frío y calculista. No tiene nada que ver con derechos humanos, tiene que ver con una forma de negocio, tiene que ver con una forma de poder, tiene que ver con una forma de administrar el dinero. Y no mide en consecuencias. Por eso está por fuera y al margen de la ley. Porque lo único que tiene por interés es la obtención de la riqueza, que después no sé qué hacen con ella, porque en el fondo terminan enredados en la misma exclusión. Pero fíjense el caso de este narcotraficante mexicano que tiene las fortunas más grandes del mundo y no podía estar en convivencia con nadie porque de alguna manera estaba escapando que lo agarran. El Chapo. ¿Sabés que en la cárcel del Chapo hay perros que tienen que probar su comida para ver que no esté envenenada? Sí. Y porque de alguna manera, si se les muere uno de estos ahí adentro, en la cárcel le sale carísimo. Vos lo decías los otros días, eso. No, y también, por lo menos, no viene el caso, ¿no? Las últimas noticias que surgieron en Chapo Guzmán eran algún acuerdo con la DEA de intercambio de información para no ser extraditado a Estados Unidos, que era lo que él no quería. La historia, que volviendo al punto de la pelota, tenemos que comprender... tocando el poder, que sí, bueno, es otro capítulo gravísimo. Ahora, ¿cuál es la historia? A ver, perdón, ¿qué decías, Pérez? Que eso existe, tal cual. La figura ahora tan comentada en los últimos tiempos de la figura del colaborador, es eso. En realidad, el poder que toca el poder. O sea, hay una justicia a dos velocidades acá, hay una justicia para pobres y hay una justicia para ricos. Si yo tengo plata, ¿puedo comprar mi prisión domiciliaria? Ah, pero a ver, decime la verdad, vos que estás más adentro en el tema. En la figura del colaborador, acá en nuestro país, no sé cómo se cuantificará la información que el delincuente pueda suministrar, ¿no? O el sospechoso. Pero, ¿de qué zafás colaborando acá? Y lo podés lograr
obviamente que es una figura legislada, hay ley para eso, se aplica solamente en el ámbito de los delitos que establecen los juzgados de crimen organizado. Sí. O sea, esto no la figura del colaborador estrictamente no puede aplicar o no aplica, a mi criterio, en los juzgados penales comunes. Aplica solo en los casos de crimen organizado y para situaciones concretas. Y la figura pero te zafan de que, por ejemplo, lográs domiciliaria en vez de cárcel. La colaboración y el proporcionamiento de determinada información la va a evaluar el fiscal, en todo caso, que es quien va a acusar. En todo caso, lo que puede tener como elemento importante para atenuar el delito y puede ir hasta lograr un procesamiento sin prisión o un abatimiento de la pena. ¿Es justo? Si se trata de resolver si se trata de resolver un mal mayor, Ojo, que es lo que El mal mayor si estamos tratando de desarmar una red de basado delitos, obviamente que la información para quebrar esa red resuelve. ¿Y qué dejas para Juancito, que es primario, que hizo una rapiña por 2 mangos, no tiene ningún dato que le aporte al crimen organizado y se come la cárcel sin tu tía? La confesión es un atenuante del delito. Claro. O sea, en un caso como el que tú planteas, un ciudadano cualquiera que confiesa, forma parte de una de las atenuantes del delito. O que ayude a esclarecer. Y le va a bajar su pena el día que la... ¿Qué si no tiene información o no tiene propiedades para intercambiar? Claro, eso es lo que yo decía. Vuelvo a la pregunta, ¿es justo? Bueno, ¿Es justa esa figura? Bueno, justamente, La figura es justa, lo que la justicia no hace la figura. ¿Quién traza la línea de si es justo o no es justo? No, pero la figura es simplemente un recurso legal que tiene el juez a la hora de hacer justicia. A la hora de hacer justicia tiene que evaluar una cantidad de situaciones. El espíritu al crearla fue que la información que tú entregues para que realmente te mitigue tu condena es que ayude a esclarecer las acciones de una organización mayor. Ni que hablar, es cómo llegar al pez gordo, pero de todas maneras, el que da la información es alguien que ya está procesado por un montón de delitos que cometió. ¿Y qué justicia va a haber para él si después queda en la calle? Frente a sus víctimas, por ejemplo. No, claro. Bueno, no nos vamos a enredar con esto porque nos estamos yendo un poco del eje de la conversación. Gumer Pérez, gracias por acompañarnos en este primer bloque. No, por favor, gracias a ustedes. Vero, buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti, Victoria, también para todos en el estudio y en sus casas. Vamos justamente a la pregunta de hoy para saber su opinión con respecto, en este caso, al tiroteo en las Acacias. La culpa ¿es de la droga? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios vía mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook estabocasmia12. Si quieren que su comentario salga al aire para que podamos leerlo en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien, ya varios empezaron a opinar sobre esta pregunta acá ya en estudio. La retomamos inmediatamente después de la pausa, ¿sí? Gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado. Gracias. Ya venimos. Esperanza Mía. Este jueves a las 21:30. Viví la emoción en la tele. Rexona con Motion Sense, el primer antitranspirante del mundo que se activa